Si te presento. Okay. Muy bien, muy buenos días a todos. Como saben, empezamos puntual nuestras charlas, así que los que se sumen, se sumarán cuando gusten. Camilo es un muy buen amigo, entusiasta por los servicios globales desde hace muchos años. Está trabajando en ProColombia, es director de servicios digitales, si mal no recuerdo tu cargo, de la industria 4.0 de ProColombia. Y ya hace unos cuantos años, 3, 4 años, que estás en Estados Unidos, en la base Ujú. en la comercial ahí, y por lo tanto es un gran placer tenerte acá como referente del sector y más conocedor del mercado que hoy queremos un poco entender. Muy buenos Ujú, días, claro. Camilo, bienvenido. Bueno, pues muy buenos días, Javier, y buenos días a todos los que están conectados. Gracias por la invitación y pues espero poder compartir algo de mi conocimiento de lo que he venido descubriendo en estos últimos años viviendo aquí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Como decía Javier, trabajo directamente en los negocios de servicios globales, más enfocadamente por mi rol apoyando a las empresas colombianas que ven en Estados Unidos, no solamente en la Florida. La Florida es una de las puertas para entrar en Estados Unidos, pero que ven en Estados Unidos un potencial para dar a conocer sus soluciones, conocer el talento, conectar con empresas y clientes aquí en Estados Unidos y pues y lo he venido haciendo hace un poco más de 3 años aquí desde la oficina de nosotros en Miami. Perfecto. Bueno, como te conté y ya sabe la audiencia, esto es una charla descontracturada con preguntas y si hay alguna pregunta la pueden hacer por el chat. Pero bueno, la primera que tengo acá es, ¿qué tiene de particular Florida o qué tiene de particular Miami más específicamente desde el punto de vista de los servicios globales según tu perspectiva? Claro, yo creo que pasan muchas cosas muy interesantes en el estado de la Florida que en últimas termina siendo un impacto directo hacia las oportunidades y hacia la estructuración de los servicios globales que suceden aquí en el estado de la Florida. Em, Es un estado que lo mueve muchísimo el turismo y los servicios conexos al turismo, pero dentro del turismo hay muchísimas cosas, desde tecnología, servicios y demás, digamos, valga la redundancia, servicios que afectan y que impactan la proveeduría del turismo. Entonces, algo bien particular aquí es que históricamente el estado de la Florida ha sido uno de los estados más turísticos para digamos, el turista latino y el turista local estadounidense que ven aquí en Estados Unidos como sitio pues, para conocer o para estar unos días del año. Eso hace que se cree todo un ecosistema de la Florida alrededor de este servicio. También algo muy particular del estado de la Florida es que aquí hay mucha gente, muchas empresas del sector de salud, porque hay muchas personas fuera del estado de la Florida que ven a la Florida como su sitio de retiro y jubilación. Eso hace que se cree toda una red de proveeduría alrededor del sector de la salud entre bienes y servicios, pues para poder acomodar la llegada de digamos, estos eh, jubilados y de todas estas empresas alrededor del sector de salud. Y, y otro, digamos, aspecto particular, tal vez un poco empujado por la pandemia, es que más empresas han hecho de la Florida su casa matriz. Y muchas personas han decidido mudarse y trasladarse al estado de la Florida, más específicamente más hacia el sur de la Florida, donde está Fort Lauderdale, donde está Miami, donde está Boca Ratón. Eh, y eso hace que se cree una dinámica muy diferente, muy distinta y muy renovada para el estado de la Florida, porque es nuevo talento, nueva sangre, nuevos respiros, nuevas ideas, fondos de inversión que traen su dinero aquí para el estado de la Florida para buscar esos emprendimientos en donde posiblemente terminen invirtiendo. Y eso crea todo digamos, como una moción de cosas eh, que hace que el estado de la Florida, pues realmente cobre o más bien tenga ese reconocimiento dentro de este ámbito o sistema global de servicios, porque hay muchas cosas que están creciendo y que están empezando a pasar en el estado de la Florida. Um, yo creo que esos son los tres sectores que desde mi punto de vista son los más significativos y representativos del estado de la Florida, sin dejar de mencionar todo el tema de logística y transporte, porque pues aquí está uno de los puertos más importantes o más bien, el estado de la Florida tiene dos puertos muy importantes, que es el puerto de Miami de carga y también cruceros,
y el puerto de Everglades, que está a 2 horas de aquí de Miami, más cerca a Fort Lauderdale. Y eso también crea todo un aspecto importante para el sector de servicios. El puerto de Miami es el más importante del mundo en tema de llegada de cruceros, llegada y salida de cruceros. Entonces, todo eso también hace que se mueva todo un ecosistema alrededor de cómo se hace la proveeduría de bienes y servicios alrededor de las líneas de cruceros y turistas. Entonces, ese es el ambiente de la Florida. Es muy bollante, es muy dinámico, está en crecimiento y creo que están aprovechando el momento porque sí ha habido una constante llegada de más y más empresas interesadas en hacer de la Florida su casa matriz. Ujú. Entonces, si entendí bien, en referencias en temas de turismo, de servicios global, de servicios médicos, perdón, de transporte y logístico, y lo que mencionas también es el establecimiento de casas matrices, o si no te entendí, si no te entendí Sí. mal, Ujú. o referencias allí. ¿Tienes identificado qué tipo de empresas o qué segmentos son los que se están instalando con sus casas matrices allí? Pues mira que aquí hace mucho tiempo, aquí hay muchas empresas de las grandes, si no estoy mal, de la gran lista de Fortune 500, que es de las más, digamos, importantes de Estados Unidos, hay aproximadamente unas, quiero decir, entre 25 y 30 aquí en el estado de la Florida. Y tú te encuentras con algunas operaciones muy grandes, como es la de Microsoft. Mm. Eh, Aquí también hay una operación muy importante también de empresas. Hay varias de tecnología. Citrix está aquí, está en el tema agroindustrial también hay varias empresas. Ahí está también Northrop Grumman, pues que eso es consultoría de alcance global, que es, pues no sé, creo que tiene más de 100,000 o no sé, empleados, es una cosa impresionante. En Boca Ratón está todo el campus de IBM, o estaba, pues aparte el campus de IBM está aquí en el sur de la Florida. Em, Todo el tema de DHL, FedEx, tiene casa matriz por lo menos aquí para Latinoamérica, y eso es lo que pasa, que cuando vemos a la Florida acá hay muchos tomadores de decisiones que tienen impacto hacia Latinoamérica. Cuando un empresario latino quiere impactar o ver negocios, parece irónico, pero es como una casa matriz de Latinoamérica. Entonces, desde acá se empiezan a charlar nuevos negocios, nuevas estrategias desde Miami, pero con impacto de México para abajo, hasta Argentina. Entonces, es importante también, tal vez cuando digo casa matriz, es porque sí, casa matriz de pronto a nivel mundial, pero también casa matriz con impacto en Latinoamérica. Eh, Porque pues la afinidad cultural y la composición demográfica de la Florida, por lo menos del sur de la Florida, es de mucho, digamos, de mucho latinoamericano. Entonces aquí es normal ver pues que empresas como Cisco también de telecomunicaciones pues tengan una operación importante y cuyas acciones o decisiones tengan impacto para la región de Latinoamérica. Has dicho una cosa sumamente importante, es que es, en nuestros manuales, cuando hacemos manuales de exportaciones, nosotros recomendamos que se vea cuál es el tomador de decisión y dónde está este tomador de decisión. Y Mm, definitivo que en este caso de Florida o Miami, en especial muchas veces, como dices tú, están los tomadores de decisión para no solo Estados Unidos, sino en particular para América Latina. Entonces, es un muy buen punto de ingreso, paradójicamente, para algunos países o ujú. algunas empresas que están establecidas en América Latina. Así que muy buen dato por recordarlo y por ponerlo sobre la mesa. Y en relación a lo que tiene que ver con los sectores que en particular me imagino que están acá más interesados, que son tecnologías de la información o procesos de negocios, contact center, servicios Ujú, profesionales, industrias creativas. ¿Eso ujú. cómo lo ves como oportunidades allí? Porque me imagino que el sector turismo, captar turismo desde Miami para acá, puede ser, pero es un desafío, lo mismo que de médicos, o sea, ¿cómo se llama? Salud o de logística. Entonces, pero en particular esto de tecnología, de servicios profesionales, de industrias creativas, o ese tipo de cosas, ¿cómo lo ves como oportunidades para América Latina? Yo creo que es importante, sobre todo porque la demanda de servicios sigue creciendo. Y
sí hay el estado de la Florida, si lo miramos de pronto, a ver, si agarramos por ejemplo el tema de call centers, el Ujú. estado de la Florida es uno de los estados, creo que es el número 2 o número 3 en número de call centers aquí establecidos en la Florida. No significa que no haya oportunidades para exportar hacia Estados Unidos, hacia la Florida, o por medio de la Florida hacia Estados Unidos en temas de servicios de call center. Por lo contrario, a veces los call centers en momentos de picos de servicios, pues buscan aliados en Latinoamérica para que sea un aliado de nearshore. Entonces, aquí los servicios de call center, digamos que son muy bienvenidos. El estado de la Florida es una de las puertas de entrada para vender ese servicio, sobre todo porque hay muchos sectores que consumen call center aquí en la Florida. Y es posible, digamos que explorar, ya sea con un cliente final o con un BPO que ya esté aquí montado en la Florida, buscar alianzas para encontrar un partner en Latinoamérica para temas de nearshore. Entonces, Ujú. sí es una opción. Cuando hablamos de industrias creativas, acá hay algo muy bonito que sucede en la Florida, y es que están todas las grandes cadenas de televisión y producción audiovisual, que tiene impacto sobre la audiencia hispanoparlante. Entonces aquí las conversaciones son muy interesantes porque se habla con la gente de Paramount, uno ve muy activos a la gente de Televisa, Univisión, NBC Telemundo, HBO, Sony Pictures, porque pues todos ellos pues para el mercado anglo pues tienen a Los Ángeles, pero para Claro. el mercado latino tienen a Miami. Entonces, están constantemente conectando con Latinoamérica porque están buscando contenido, historias nuevas, refrescantes. Y eso sucede mucho en el área de, producción audiovisual. También suceden las cosas incluso más nicho, como son los videojuegos, Ujú. donde también aquí hay digamos que un interés, digamos que la Florida no es el hub de videojuegos, pues de Estados Unidos, porque realmente el hub está en California, pero en la Florida hay una creación constante de, 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 de creaciones digitales tipo videojuegos, donde estos estudios nuevos, este talento nuevo, necesita tener aliados de producción y aliados de desarrollo de contenido y desarrollo de código de software para videojuegos, y eso lo puede encontrar en Latinoamérica. Entonces también la Florida es una oportunidad para este tipo de industria creativa, donde se necesita conectar estos dos mundos, quiero decir geografías, Latinoamérica con la Florida específicamente. Ujú. Qué bueno, muy, muy interesante. Entonces, esos tres sectores que mencionaste. Ahora, pero por ejemplo, en el tema de call centers, en Ujú, nuestra querida América Latina está claro que tenemos mucho expertise en muchas áreas de estos segmentos, pero que todavía sigue siendo en base a lo que dicen las propias empresas o incluso los clientes, es el nivel de inglés. Y mm. el otro día justo escuché no sé si era TikTok o una noticia, no sé, pero en cualquier caso, una señora, una cadena, creo que de hamburguesas en una parte de Miami, ahí le dijo que no se hablaba inglés en ese local y por lo tanto la persona que era una persona de Estados Unidos de inglés no pudo comprar y la sacaron corriendo. Y obviamente al final a la señora la despidieron. Pero, ¿qué tanto, por ejemplo, en el tema de call center y Colombia en particular, hay algunas personas conectadas acá de Colombia, es un Ujú. actor referente al tema de los call centers? ¿Qué tanto los call centers tienen que tener nivel de inglés? O no solo los call centers, sino también dijiste industrias creativas o los videojuegos, para hablar con la Florida. Yo creo que es relevante, yo creo que es relevante, uno no puede, y más que relevante, yo creo que uno se queda con un pedazo de la torta muy pequeño cuando uno no es bilingüe, cuando el servicio solamente se hace en un negocio, puede que sí sirva porque acá hay muchas campañas y servicios, apoyo, servicio al cliente en español, que obviamente van a responder a las necesidades de los 40 y pico de millones de personas que hablan aquí español y que seguro van a haber negocios, pero realmente estaríamos siendo muy no ambiciosos cuando no le apuntamos o cuando no tratamos de que el servicio sea completamente bilingüe. Sobre todo porque cuando eres un muy buen proveedor de call centers y lo haces muy bien, muy probablemente eso va a crear un matrimonio muy interesante y tarde o temprano te van a pedir que hagas servicios en inglés. Así tu intención inicial o tu foco sea el español, creo que estás dejando por fuera una gran parte del negocio del mercado si no traes el servicio aquí en los dos idiomas.
Entonces, y eso es relevante para call center porque estamos hablando de volumen en un call center, pero también es relevante para los de nicho como videojuegos o también para el desarrollo de software. Creo que es relevante o casi, pues es una obligación tener un equipo de desarrollo bilingüe. No es, digamos que anteriormente uno decía, bueno, si un project manager habla inglés, yo creo que se comunica con el resto del equipo y ya es suficiente. Creo que eso no es el caso. Creo que el caso es que todo el equipo que termine involucrándose con una exportación o que termine involucrándose con negocios en Estados Unidos debe ser un equipo bilingüe porque eso le va a agregar muchísimo valor a lo que estás vendiendo desde Latinoamérica. Excelente, Camilo, totalmente. Así que por más que sea Estados Unidos o un pedazo de América Latina en Estados Unidos, no se coman, como se dice acá en Uruguay al menos, no se coman la pastilla, que simplemente con español es Mm. suficiente. Así que muy buen aporte. ¿Y qué más se requiere si queremos ingresar con servicios globales ahí a la Florida? Tener un nivel de inglés adecuado para que quizás en el momento inicial pueda servirnos ahí, pero para escalar va a ser necesario. ¿Qué otra cosa Ujú. se requiere para ingresar con servicios globales ahí a esa región? Yo creo que esto no ha sido todavía reemplazado por ningún chat GPT y yo creo que es el estudio de mercado. Yo creo que porque es que si cuando una empresa, y lo digo por experiencia, lo que veo en algunas empresas colombianas y también incluso otras de otras latitudes latinoamericanas, quieren entrar aquí, es necesario invertir el suficiente tiempo para hacer una investigación de mercados aquí en la Florida porque es constante, es cambiante y sobre todo porque sí, porque somos una población aquí en la Florida que es muy heterogénea, entonces hay que saber cuál es el cliente y cuál es el tipo de modelo de negocio que queremos tener aquí al entrar a Estados Unidos. Eso es muy importante. Creo que también es relevante enfocarse en algún sector en específico porque acá hay muchos jugadores muy especializados y ese es el benchmark y la comparación que le hacen a uno. Normalmente un generalista, empresario general, una empresa generalista que sí puede funcionar en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos normalmente tienes que tener muchos años aquí de experiencia para que un generalista lo vean con buenos ojos. Normalmente cuando tú entras como una empresa nueva, y no solamente en la Florida, pero en algún estado en Estados Unidos, normalmente quieren saber en qué es lo que mejor haces de todo el portafolio de servicios de lo que tú ofreces. Si no es así, muy probablemente eh, te vas a perder en esas conversaciones iniciales para decidir si entro o no entro al mercado de Estados Unidos o si cómo lo hago. Te quedas como navegando y como naufragando en un mundo muy grande de negocios donde no terminas enfocando qué es lo que realmente quieres comercializar y vender o posicionar aquí en los Estados Unidos. Entonces, creo que eso es muy importante y se ve muy con ojos positivos cuando tú vienes con una oferta, este es mi producto dentro de call center y esto es lo que yo hago mejor y esto está. Entonces, cuando uno muestra esa claridad en su speech y en su presentación comercial, creo que eso abre puertas y es la oportunidad perfecta para seguir, digamos, identificando la ruta que es aquí en el estado. Por lo menos en el estado de la Florida, pues puedo hablar a nombre de, bueno, a nombre de otros estados, pero pues ya que la charla es del estado de la Florida, pues es la Florida. Hay mucho trabajo también de mercadeo digital. Eso yo creo que funciona muy bien. Funciona muy bien. Ahí, como nosotros no estamos pretendiendo que todas las empresas que quieran exportar a la Florida se instalen en la Florida, obviamente si el negocio da y si los números financieros dan y si todo está en su lugar, pues evidentemente lo ideal es tener una presencia aquí en el estado de la Florida, pero al inicio hay herramientas como el mercado digital hoy en día muy viables, muy asequibles para hacer esa primer posicionamiento de una oferta latinoamericana, una oferta de una empresa latinoamericana aquí en el estado de la Florida. Ahí puedes validar mercados, ahí puedes validar intereses, ahí puedes saber si tú, lo que le llamamos aquí un product fitness, o saber en dónde está posicionado tu producto en esa cadena de suministro de servicios. Eh, y así poco a poco puedes ir depurando qué tan listo está tu producto, tu servicio para traerlo al estado de la Florida. Entonces yo creo que esos son como unas obligaciones o diligencias que se deben hacer al inicio antes de empezar a invertir ya fuerte y con de pronto un monto mucho más alto antes de entrar al estado o a entrar a exportar aquí a la Florida. Está bien. En este momento no sé quiénes están del otro lado en su nivel de desarrollo de exportación, pero mencionaste ahí como primer paso a hacer un estudio de mercado. Y yo me permito, por si acaso,
mencionar la necesidad de hacer un plan de negocios para la Ah, internacionalización. claro, Hay claro. algunas empresas que están intentando o queriendo exportar, pero bueno, mañana tengo algunas anécdotas o bastantes anécdotas que se toman un avión y van y caen a ver qué se encuentran allá. Mm, Pero resulta o al menos a mí me resulta fundamental tener un plan de internacionalización primero y que es diferente al mercado local, si es que tienen mercado local. Así que eso es importante y obvio generar allí un estudio de mercado específico. Y también es importante lo que me permite subrayar lo que has dicho tú, Camilo, que es tener claro qué es lo que vamos a ofertar. Porque hay muchas empresas todavía que piensan que, bueno, voy a ver qué quieren. Sí, eso está bien, pero vos tenés que tener claro, como tú decís, específicamente en qué sos bueno, ¿no? Eso es un elemento central, así totalmente comparto esas cosas. mm. Y otra pregunta sería, ¿cómo ingresar al mercado de la Florida? ¿Cuáles serían las vías que te parece más adecuadas? Obviamente que va a depender un poco del tipo de segmento, pero Ujú. quizás ahí nos puedas contar algo. No, el cómo, yo creo que el cómo, hay varios cómos, el cómo ingresar. Realmente aquí hay muchas opciones, hay varias opciones, pero hacen parte de ese primer ejercicio de si mi producto o servicio es el adecuado para este mercado, cómo me debo ajustar. Cuando ya se pueda depurar o se pueda entender eso, el cómo yo creo que se va formando por sí solo, porque tú vas encontrando en el camino, o ya sea un aliado, un socio o un inversionista. Porque cuando, cuando alguien, un tercero o alguien aquí interesado en la Florida ve un producto o te ve a ti como empresario que estás muy organizado, que sabes lo que quieres vender y lo tienes muy claro y tienes un soporte, o sea, tienes algo que ya en casa, en tu casa matriz o un equipo ya formado que puede ser un soporte a lo que estás vendiendo, que puede demostrar cuál es la solidez de tu empresa, yo creo que esas cosas empiezan a llegar casi, no decir casi solas, porque hay que invertir para poder llegar. Entonces, uno es el cómo, pues una vez tengamos un plan comercial de internacionalización es venir aquí a participar en las ferias, Ujú. eh, empezar a identificar posibles socios y aliados aquí en el mercado de Estados Unidos que puedan acortar un poco el camino y no tener que empezar solos desde el inicio. Eh, si no estoy mal, en la Florida hay 30.000, cuando se trata de empresas categorizadas como de tecnología y servicios, hay aproximadamente 30.000 empresas registradas, si no estoy mal, si este era el número, y yo creo que ese es un número interesante como para decir, debería existir algún aliado que quiera de pronto entender mi tecnología y mi servicio y que tenga sentido yo ofrecerle esto. Pero ¿cómo me voy a poner en contacto con esas empresas o qué voy a hacer para poder dar a conocer mi servicio? Ahí es cuando entra de nuevo el mercado digital y la participación en ferias, ya sean generales o especializadas aquí en la Florida, porque una cosa que sí sucede mucho en la Florida es que Orlando tiene muchos eventos, Fort Lauderdale tiene muchos eventos y Miami también tiene varios eventos en temas de tecnología y servicios donde uno puede conectar y hacer networking para poder seguir agregándole ese componente de entender la industria, entender el mercado, entender esta geografía y realmente descifrar el cómo, porque realmente no hay una bola de cristal que te diga, sino que tú vas descubriéndolo en el camino si sigues con constancia el proceso internacional, porque eso no creo, yo no conozco empresario que lo haya hecho una vez y le haya salido con el primer Ujú. intento. Ahí creo que ha mencionado como 2 o 3 veces el tema de los aliados y eso me parece sumamente interesante tenerlo presente porque esto estamos hablando de servicios y muchas veces esas instancias de vender, porque todos los que estamos acá queremos vender seguramente, pero esa venta muchas veces cuando uno se plantea cómo hacerlo, quizás la forma sea a través de lo que tú comentas, generar esos aliados estratégicos que puedes complementar oferta o puedes generar un vínculo para acceder a otro, a un tercero. Entonces, eso también es una forma de generar exportaciones. Se utilizan Mm. muchísimos servicios globales, así que tenganlo presente, estimados escuchas, como están por ahí. Está buenísimo. Y dijiste eventos. Estos eventos, ¿cuáles son los eventos más importantes en estos sectores que pueden ser de interés ahí en la Florida? Mm. Pues ay, mira, hay de todo, es que aquí pasan de todo tipo de eventos que te dijera, pero en servicios
pues acaba de suceder uno que es el que tal vez el que más conecta Latinoamérica con con la Florida, se llama Emerge Americas y es una plataforma de conexión entre Latinoamérica y Estados Unidos, con Ujú. Florida, la Florida como, como puerta de entrada. Entonces, ese sucede normalmente entre marzo y abril de todos los años. Y ahí hay espacio para empresarios, emprendimientos e inversionistas, todos con foco Estados Unidos, Latinoamérica. Hay tantos eventos de franquicias, porque muchas personas a veces quieren también entrar a Estados Unidos por medio de una franquicia. Hay eventos especializados de franquicias. Hay eventos especializados para el turismo. Hay varios durante el año, porque pues este es un estado que depende mucho del turismo. Hay también varias consultoras que hacen sus eventos aquí en la Florida. Entonces está Garner, que hace su simposio más importante aquí en la Florida, en Orlando, normalmente, o Las Vegas. Si no es Orlando, es Las Vegas o viceversa. Eh, También hay consultoras como Frost and Sullivan que hacen sus eventos importantes anuales aquí en la Florida. Hay asociaciones, aquí hay asociaciones para todo. Entonces, cuando me preguntas de pronto el cómo entrar, una de las investigaciones que uno dice es mirar si hay una asociación para la industria a la que yo pertenezco o qué tipo de asociaciones y si las hay. Eh, y normalmente esas asociaciones tienen posibilidad para ser miembros y también un evento anual donde está abierto a veces, no siempre, pero está abierto al público para que las empresas vengan o el público en general venga a participar y puedan validar también pues su idea de negocios. Ujú. En fin, yo creo que son varias. La industria de transporte y logística tiene muchas, si es que mi servicio quiere ir enfocado hacia la parte marítima, terrestre o incluso aviación. La Florida es uno de los estados más activos en temas de desarrollo de aviación y de servicios de aviación. Aquí hay varias escuelas, pues aquí vienen muchas personas a capacitarse en temas de aviación. Entonces, digamos uno va a encontrar múltiples oportunidades durante el año y hay otro que se está empezando ya a fortalecer a pesar digamos que de las situaciones que se han surgido, pero el cripto, hay una semana aquí de cripto en Miami. eh, Cripto y NFTs Ujú. tiene su semana también durante el año y es puro networking, puro relacionamiento. em, y yo creo que ahí uno termina también. Lo importante es siempre venir a validar sus ideas de negocio y sus modelos de negocio si realmente está yendo por el camino que es. Ujú. El primero que mencionaste, ¿cómo fue? Que dijiste que era específico entre Florida y América Latina. Se llama Emerge, Ok. ¿Y Emerge este es Americas. multisectorial o tiene más relación Es con... más, yo lo he visto más hacia el tema de tecnología y servicios con algunas oportunidades para otros sectores, pero creo que más que todo son emprendimientos y empresas de base tecnológica. Yo Ok, creo que sería el mayor enfoque del evento. buenísimo. ¿Y dijiste que era en marzo, más o menos? Entre marzo, cambia. Este año lo hicieron en abril. El año Ujú. antepasado fue marzo. ¿Y es un evento o tienen también B2B? ¿Cómo lo hacen eso? Tienen B2B, tienen charlas relevantes de la industria, tienen espacios para hablar de inversión, entonces también asisten fondos de inversión, VCs, Ujú. también asisten pues emprendimientos, asisten las instituciones, eso también es importante que de pronto no lo hemos hablado y son las universidades y el Ajá. gobierno aquí en la Florida, porque aquí hay varias universidades cuyo enfoque también es acelerar e incubar y acelerar emprendimientos y ellos están abiertos a no solamente obviamente su interés es el mercado local, que es la Florida, porque pues quieren impulsar lo que tienen en sus cercanías y porque se sienten responsables de aportar al talento local. Pero eso no hace que tengan una obligación o de cerrar puertas a los que vengan de afuera, como es el caso latinoamericano, ya que hay muchas, siempre en todo el año hay misiones de Chile, de Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, otras partes de Centroamérica que vienen aquí a Miami, pues a participar de esos programas de 2, 3 semanas de aceleración, de validar su emprendimiento, validar su oferta. Eso se mueve mucho y muchas veces los que participan en esos programas desde la parte de la Florida son las universidades y los centros de innovación.
Perfecto. Justo Pablo dice que ha estado hace poco en el Emerge y, bueno, con una misión de proveedores. Y en este caso, Alexis, creo, no, teníamos otro acá antes. Henry lo que pregunta es si hay algún tipo de página web donde estén sistematizados estos eventos. ¿Tenés alguna que se te ocurra en particular? O si no, lo que dijiste tú es que habría que ver la asociación del sector y en base a esa asociación sería el consejo, ¿correcto? Sí, pero normalmente, y no es por querer acortar la respuesta, pero Ujú. muchos, como son tantos los eventos que suceden en este estado, yo tengo, a veces, porque los tengo presentes, pero sé que se pueden crear nuevos eventos que yo no, obviamente yo no voy a tener en el radar, porque son muchos, entonces yo siempre hago una búsqueda en Google de los últimos más recientes eventos en la Florida que sucedan, y ahí los listan casi todos. Ya si me quiero ir a una industria específica, ahí sí empiezo a buscar por industria, e incluso por geografía, ¿no? Claro que eso no creo que sea tan necesario, porque si quiero ver eventos aquí en Miami, yo creo que Google también le permite a uno solamente Miami o solamente de Fort Lauderdale y Miami para abajo, o si uno se quiere ir ya mirando más en el resto de la Florida, porque pues digamos que por infraestructura hotelera, si el evento es muy grande, para poder acomodar a los asistentes, normalmente se hacen o en Orlando, en Fort Lauderdale o en Miami. Ujú. Ujú. Parece que hay bastante interés en el tema de los eventos, preguntan por eventos de logísticas, de e-commerce que tienen que ver con las universidades, pero bueno, creo que ya comentó Camilo que bueno, no se lo puedes acordar todo, que en función del sector la recomendación sería ver por las gremiales o por cómo ahí aparecen, por ejemplo, en Google, pero sin duda que es Sí. una forma de ingreso. Pero es una buena pregunta lo que hacen ahorita, es preguntando que dónde se reúnen las universidades para buscar nuevas tecnologías. Ujú. Yo creo que ellos están presentes no solo en un evento, ellos están presentes en donde ellos puedan también pues reclutar nuevos estudiantes y talentos. Ujú. Entonces, digamos que sería bueno investigar porque yo sé que ellos están, yo los encuentro, ellos son participantes de eventos activos. Te los vas a encontrar constantemente en varios sectores, en varios eventos, y incluso ellos son muy abiertos a recibir, incluso si no es un evento, no tiene que ser un evento la excusa de poder conocerlos, sino que tú puedes dirigirte a ellos directamente y muy probablemente vas a encontrar una respuesta. Ujú. ¿Y cómo es el tema? Porque obviamente que ir a un evento, ir a una reunión, a un ejercicio B2B o reuniones de negocio que organice vos o otro colega que esté allí, eso Mm. es como el punto de inicio. Pero supongamos que una empresa decide empezar a tener contacto directo con algún posible líder allá. ¿Cuáles serían las formas que te parecen más recomendables para aproximarse a este posible contacto? Hay algunos países que se sugiere ir al club de golf, ir al, yo qué sé, no sé, al club de tenis, o en tal café, o en tal lugar, o en tal ámbito, se encuentran las personas con las cuales uno se puede hacer networking. En este Mm. caso, en Miami, ¿dónde está la gente o el perfil de gente que nos interesa? ¿Dónde la podemos encontrar? Sí, yo creo que aquí el golf es muy importante. Aquí hay, definitivamente el golf es uno de los espacios donde se conoce gente. Aquí están sucediendo muchas cosas alrededor del emprendimiento y la aceleración de nuevos empresarios. Y cada semana están sucediendo estos eventos de networking en partes de Miami y también en Fort Lauderdale, y estoy seguro que también en otras partes de la Florida. Y ahí se conoce el talento y se conocen los clientes que pueden llegar a estar interesados en nuestras soluciones. Ujú. Aquí incluso el ambiente de la Florida, como es tan, digamos, para Estados Unidos, esto es tropical, Claro. como que se sueltan la gente, como que este tema de networking, el cóctel, la cerveza en un evento abierto, en un bar que se organice acá, pues digamos que esto ya es una rueda que están dando, porque incluso la inversión de Miami en infraestructura y hacer de Miami realmente un hub de tecnología y servicios está sucediendo cada vez más y es más natural que suceda. Entonces, por eso te decía que mucha gente se ha venido a vivir aquí,
y la composición demográfica de Miami ha cambiado mucho, porque antes era muy evidente que era Latinoamérica, y ahora tú ves aquí todo tipo de culturas, tipo de nacionalidades. Ujú. Entonces, eso también, uno, pues le agrega a uno también a estar bien en el inglés. Dos, que es que vas a poder hablar de tus negocios o de tus ideas con alguien que de pronto tenga los ojos puestos en otro mercado o en otro estado que no sea la Florida, porque es que vienen de Nueva York, vienen de California, vienen de todo lado y se vienen a establecer a la Florida, y ya de pronto tú vas a poder tener incluso pues una visión mucho más amplia si hablas con la persona adecuada. Para resumir tu pregunta, en esos networkings están llegando fondos, empresas, emprendedores, público general, y se presta mucho, se hace todas las semanas y se convierte en un ejercicio constante. Hay una, hay una asociación aquí para emprendedores que se llama Tech Hub, Ujú. y Tech Hub eh, hace, pues yo quiero decir, no sé, creo que unos 20 eventos al año, en donde es una constante conexión entre el emprendedor y el posible cliente o el inversionista u otros colegas que también son emprendedores, y ahí uno se empieza a entrelazar con lo que puede llegar a ser un prospecto o un cliente, pero pues hay que hacer el ejercicio. Y hay algunos, viste que en algunos, en algunas guías o manuales recomienda qué temas pueden ser facilitadores de una primera charla y que son precisamente los que hay que evitar. Por ejemplo, no sé, no voy a mencionar países, pero derechos humanos en algún país o temas políticos en algún país Mm, o yo qué sé, no sé, X. ¿Cuáles serían, no sé si se te ocurre algunos, dos o tres ideas de cómo empezar una charla o qué cosas no tener presente en una charla cuando estás hablando en la Florida? Si se te ocurre, ¿no? no, aquí hay que evitar, como yo creo que en otras partes del mundo, lo político y lo religioso. Entonces, yo creo que y aquí es más que todo es el ambiente de, aquí uno rompe mucho hielo con los temas del país de cada uno, de Latinoamérica, porque aquí todavía hay muchas personas que desconocen un poco, que para ellos Miami es lo más sur que han ido. Entonces, que la Florida, entonces yo creo que un rompehielo es lo que, es como abrirle los ojos a alguien que nunca ha tenido la oportunidad de comprender o entender que en Latinoamérica están sucediendo muchísimas otras cosas. Entonces, una conversación de, en mi país sucede esto, estamos trabajando en esto, es como un poco. Sí, romper el hielo como contando cosas que suceden que no son tan evidentes o que tú no vas a ver en noticias normalmente, sino que Ah, obviamente pues se van a ver, siempre se llevan las noticias como más fáciles, pero que no son las que uno quiere que se lleven. Entonces, yo creo que es oportunidad de poder hablar del talento, de lo que está haciendo nuestros países, acá se habla mucho de deporte, entonces claro. aquí el deporte es muy importante. Hablar incluso, de nuevo, hablar del tenis, del golf, del fútbol, aquí tiene sentido. Aquí ese es un rompehielo, y del turismo, de la conexión, de todo Ujú. lo que sucede entre las dos regiones. ¿Y qué tal el tema de, o sea, yo soy, para los que no saben, soy de Uruguay, y Uruguay tiene, es un país al sur, 3 millones de habitantes, y en general lo que sucede es que no se tiene sesgo porque no se conoce lo que es Uruguay, ni siquiera se identifica con algo, con un país. En España incluso, que se supone que debería ser más claro, una vez me dijeron si era una religión eso. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué tal los sesgos, no? Porque también es cierto que muchas veces nos miran como América Latina con un gran gorro, no sé, sombrero mexicano y todo está igual en ese contexto. ¿Qué tal está el tema de los sesgos en ese caso? O quizás en estos sectores más innovadores no se dan eso. ¿Cómo es tu visión ahí? Aquí hablar de Latinoamérica es interesante porque efectivamente, mm, cuando, cuando nos ven, o sea, no, somos muchos países. ¿Cuántos somos? ¿19? No No me sé, pero acuerdo. sí. Bueno, somos muchos. Son anales, hay 16, o sea que imagínate. Bueno, son 16. Y no, tampoco se le puede culpar a alguien que no sepa que somos muy diferentes unos de otros, porque somos una región muy etérea. Sin embargo, porque todos compartimos el idioma, pues nos ven como uno solo.
Eso es bueno y malo, porque a veces no se toman el trabajo de entender las particularidades de cada país. Y es bueno porque a veces, digamos que cuando nos ven solitos, nos ven muy pequeños. Y Claro. eso creo que lo hemos podido validar varias veces, porque no somos tan atractivos cuando nos miran uno a uno. Cuando nos ven en conjunto, nos ven interesantes. Ah, ¿usted sumado cuánta población es? Ah, ok. ¿Usted sumado cuánto PIB es? Ah, ok. Bueno, esto ya es otra conversación, porque ya se ven las cosas en otras dimensiones. Mm. Y esto es importante para los inversionistas. Eso lo estábamos hablando la semana, o lo estaba compartiendo la semana pasada. Uno de los inversionistas más importantes, que es un billonario de la Florida, que es el que está detrás de toda la inversión de la renovación de Miami y de hacer de Miami un hub de tecnología y servicios. Él decía, yo he tenido la oportunidad de viajar por Latinoamérica, incluyendo obviamente Colombia, y efectivamente para nosotros inversionistas, los vemos a ustedes muy pequeños, pero cuando los vemos en conjunto como Latinoamérica, ustedes son una unión muy fuerte. Y yo creo que por ahí uno también podría, yo a veces haciendo el trabajo de Colombia, incluso lo comparto aquí, no, lo hago a veces empezando por Latinoamérica. Cuando me ven atractivo como Latinoamérica, ya hago el doble clic a hablar sobre Colombia. Entonces, yo creo que ese incluso es un punto también que puede abrir, romper hielo y uno se vuelve más interesante, pues, como participar en una conversación. Buenísimo, Camilo, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, en Alex también está Brasil, que tiene una incidencia sustancial en el tema de servicios globales y que está Mm, Lisandro y Kiara acá también en esta charla. mm, Y en general, una de las cosas que nosotros cuando recomendamos cuando se empiezan estas charlas, primero es posicionar, como decís vos, América Latina, porque a tu empresa en general, a los que están de ahí, tu empresa en general seguramente no la conozcan. Entonces, lo primero es que tenés que ir de lo más general a lo más particular, apalancarte, como dice Camilo, en lo que es América Latina, en las posibilidades, después seguramente en tu país, que quiero pensar o espero que tengas un sector al cual también puedas apalancarte como espalda, y eso te va a dar mayor credibilidad. Y luego de todo eso, tu empresa y tu experiencia, pero sería mejor para vos, al menos en función de lo que dice Camilo, y también lo comparto, generar un poco más de espalda o credibilidad en base a lo general. ¿Qué tal el tema de uno de los problemas fundamentales? Y está Lisandro acá, que es un experto en temas tributarios. ¿Qué tal el tema de los impuestos con relación cuando se exporta a Estados Unidos? ¿Has percibido, bueno, sí es cierto que vos sos de Colombia en particular específico a Estados Unidos, pero ¿ha habido problemas con, por ejemplo, el tema de la doble tributación, que es uno de los dolores de cabeza de las empresas en general de mm. servicios? Sí, ahí es. No sé cuál es país, desconozco cómo es la situación de mis colegas de otros países, pero en Colombia no tenemos acuerdo de doble tributación con Estados Unidos. Ujú. Entonces eso definitivamente es, y creo que hacían una pregunta ahorita, es cómo se factura. Muchas de las empresas de nosotros tienen presencia aquí en Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista fiscal, para poder facilitar la facturación y la facilitar realmente la facturación y todo lo que es administrativo cuando se cierra un negocio con un cliente en Estados Unidos. Entonces, parecería un negocio local, pero realmente el equipo de trabajo, desarrolladores, prestadores de servicios están en nuestros países y la parte administrativa está aquí en los Estados Unidos para hacerle la vida más fácil tanto al cliente como al proveedor. Claro. Em, en la Florida hay unos incentivos que es importante tenerlos en cuenta, que son tributarios, pero no la parte corporativa, sino son más para es una exención al impuesto a la renta, pero personal para los que son emprendedores. Y eso hace también que mucha gente se venga a vivir aquí a la Florida, porque en Estados Unidos no son muchos los estados que ofrecen esa exención o ese beneficio. Y eso hace que la Florida pues, se vuelva un poco más atractivo desde ese punto de vista. Em, o sea, hay incentivos que también aplican también, no solamente a todo el estado, pero hay condados que aplican cosas también. Por condados también esa es otra recomendación. En los condados a veces hay recursos o hay
apoyos, iniciativas que le facilitan la vida al empresario en cuanto a tanto la llegada al condado como la operatividad del negocio, como la conexión con el mercado local. Eh, y eso también es importante, que de pronto no se perciba en los libros financieros digamos, como una ventaja tributaria, pero sí son incentivos no tributarios que facilitan el inicio de un negocio aquí en la Florida. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Alguien estaba preguntando también sobre, me acabaron de recordar con una pregunta que hicieron aquí del PMA. El PMA es un evento, si no el más grande de alimentos y bebidas Mm. en Estados Unidos y en el mundo, tal vez. Em, y estos eventos que son de diferentes industrias y sectores normalmente abren un espacio para tecnologías relacionadas a esa industria. Entonces, em, entonces, yo creo que la invitación ahí es que cuando cuando su servicio o producto tecnológico está enfocado a esa industria como a alimentos y bebidas, siempre es beneficioso venir a ese tipo de eventos, tanto de expositor o como asistente general, porque ahí hay mucha probabilidad de conectar con la persona que es. Estos eventos, para ser honestos, no son tan buenos haciendo el network, haciendo el matchmaking, porque algunos de ellos ofrecen una plataforma que uno se supone que puede enviar mensajes a los asistentes para conectar antes de, pero realmente estos eventos, ese no es su fuerte. El fuerte de ellos es congregar, encontrar los sponsors y realmente hablar de la industria específica. Cuando uno se mete al de PMA, que es el de bebidas y alimentos, uno puede realmente conectar mejores o in situ o previo por LinkedIn, que son las dos maneras como más efectivas para participar en esos eventos. Entonces, yo creo que Ahí dijiste una cosa sumamente importante también, no quiere decir que el resto no lo haya sido, pero que está muchas veces que las empresas quieren ir a los eventos, yo que sé, de tecnología, y está bien que vayan, pero en algunos casos es fundamental ir a lo que decís vos, o sea, un evento de quizás productos agrícolas y tenga un apartado de tecnología y quizás sea más útil ir a eso que si tu tecnología obviamente se adecua a ese perfil de productos tecnológicos. Entonces, es mm, sumamente interesante lo que acabas de decir. Buenísimo, buenísimo el dato. Y quedó un poco ahí el tema de la facturación. En lo ujú, particular, no termino de entender, no lo he estudiado, pero no termino de entender cuál es el asunto con el tema de facturación. Creo que, al menos que yo sepa, no hay muchos países que tengan, si es que alguno no tiene, acuerdo de doble tributación con Estados Unidos. mm, Y definitivo que si tenés una sede allá, el problema está resuelto. El asunto es que me imagino que la mayor parte de las empresas no tienen sede allá podría llegar a ser un desafío. Pero entiendo que no es un desafío por la legislación de Estados Unidos. Quizás en mm. un evento posterior podamos analizar eso en Sí, yo particular. creo que eso se puede, hay una charla independiente a esto cuando se trata de facturación, el tipo de sociedad que debo establecer en la Florida Ujú. y temas legales. Creo que eso requiere una charla solo de eso, porque son los abogados y contadores tienen ya una estructura montada que te van a facilitar la vida de entender cuáles son mis opciones como exportador de servicios, si realmente necesito tener una LLC o qué tipo de forma, de qué tipo de constitución tener para la Florida con tal de que no sea óptimo y no costoso, porque la idea es al principio no incurrir en tantos gastos en la exportación de servicios. Entonces Correcto. allá hay empresas que lo hacen y lo hacen muy bien, hasta incluso cómo pagar mis empleados si los tengo en varias partes de Latinoamérica. Hay plataformas que ya facilitan muchísimo ese proceso administrativo. Buenísimo. Y eso quizás en todo caso luego te pedimos a quién podemos invitar para hacer esa charla. Pero una cosa que preguntan, ¿cuáles son los servicios que, que dan para ingresar a la Florida? Me imagino que está hablando de tu caso.
ProColombia da servicios para gente de Colombia. No sé si en este caso quién es el que pregunta. Pablo, si sos de Colombia seguro podés hablar Ujú. con Camilo, pero en general los otros países también tienen semejantes Camilos instalados allá y bueno, en las próximas vamos a hablar con los otros Camilos, por ejemplo, del Silicon Valley o de New York para tratar de entender. Pero quizás podás contar, Camilo, brevemente cuáles sean los servicios que vos para los colombianos brindás de allá. Mm. Nosotros normalmente empezamos el proceso desde Colombia. Casa matriz para nosotros es Colombia. Entonces hay un proceso de preparación que tú bien lo tocabas, que era el tema de preparación de un plan internacional. Y cuando ya la empresa ha completado, digamos, como una fase preliminar en Colombia de preparación para la exportación de servicios, ellos vienen a nosotros. Y Ujú. nosotros empezamos a estudiar muy bien o examinar muy bien ese producto, servicio tecnológico de servicios que está tratando de ingresar a los Estados Unidos. Hacemos validación, hacemos asesorías, damos pues, nuestras recomendaciones, entregamos información de valor del mercado, hacemos estudios preliminares de mercado, pues nosotros no somos una agencia de estudios de mercado, pero por lo menos tenemos información inicial para que nos puede llevar a por lo menos a una información sólida al inicio. Conectamos, pues en nuestro caso que estamos en la Florida, pues conectamos con aliados locales, conectamos con fondos de inversión, conectamos con la institucionalidad de la Florida, porque es bueno venir también a conocer cómo está, o sea, cómo es el ecosistema de la Florida para servicios y tecnología. Y ya después, digamos que pasa un tiempo y el empresario va a poder decidir o definir cuál es su decisión frente a este proceso internacional. Ojalá haya podido encontrar algún prospecto, que haya algún cliente o socio haya podido interesarse en esa solución y servicio para poder seguir las conversaciones. También nosotros ofrecemos en ciertas ocasiones del año oportunidades para hacer el matchmaking uno a uno, donde nosotros entendamos bien la solución y sabemos que hay una oportunidad de negocios, entonces hacemos y conectamos ya de manera individual. Ujú. Bueno, y estos servicios en general son semejantes a los que los ProColombia de los otros países también dan. O sea, lo que nosotros podemos hacer, nuestros miembros son en general este tipo de organizaciones, así que si hay alguien en particular interesado, es bueno tener en contacto con su ProColombia en su país, nos dicen y con mucho gusto lo ponemos en contacto con nuestros Y miembros. aquí tienen, todos ellos tienen aquí oficina. Ujú. Sí, 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 por eso. Entonces, lo que nos quedan 4 minutos según mi reloj, entonces lo que te quería preguntar serían 3 o 4 consejos, tips para aquellos exportadores de servicios que quieran ingresar a la Florida. ¿Cuáles podrían ser eso? Bueno, entonces creo que hemos mencionado varias cosas en esta charla. Lo primero es, sin importar que sea la Florida, no, hay que cumplir como una preparación previa. Entonces, esa preparación previa para no tener que dar pasos a ciegas o incluso invertir mal el dinero y el tiempo de los empresarios. Entonces, hay una preparación previa en el sector servicios porque al ser un intangible se puede tomar un poco más de tiempo de validar si eso no exactamente lo que tienes que traer aquí a los Estados Unidos por medio de la Florida. Dos, es enfocarse en la parte, porque entiendo, pues porque lo he visto, muchas empresas de servicios y tecnología tienen muchas cosas en su portafolio de soluciones. Lo más importante es enfocarse en uno o muy pocos para poderse ver como una empresa que tiene expertise o tiene experiencia en un campo específico. Tres, es realmente viajar al mercado. Hay que venir y no es que venir a instalarse de una vez, porque eso no es la decisión, o sea, no es coger un avión y agarrar un avión y venir a instalarse en la Florida porque me parece que porque veo las oportunidades por todo lado. No, antes de hacer eso hay que venir y validar y participar en diferentes, digamos, eventos o acciones de networking en conexión con el mercado local para realmente validar lo que tú tienes en tu país. Eh, También es validar también el talento que tú tienes en tu equipo, porque aquí todo es también la materia prima de todos estos servicios de valor agregado, pues es el equipo y es el talento. Aquí también es importante entender, pues, qué es lo que está pidiendo Estados Unidos, qué es lo que está pidiendo la Florida, qué es lo que más emplean aquí en la Florida, qué tipo de tecnología o servicios, y eso lo puede uno comparar con lo que uno tiene instalado en su país para mirar si realmente cuento con la materia prima para poder exportar hacia Estados Unidos por medio de la Florida. Eh, yo creo que, yo creo que eso serían con mis recomendaciones. Seguir conectado y ser constante.
porque sí, sí, definitivamente pues el ser constante es lo único, la disciplina de la exportación de servicios creo que no tiene reemplazo por ahora. No sé en el futuro si pasará algo diferente, pero por ahora no veo que haya pues reemplazar la constancia y la disciplina para ser un buen exportador de servicios. Ujú. Acá Germán Novoa de Pro, nuestros miembros de Pro Ecuador, nos preguntan exportar desde Colombia o instalarse en Florida. ¿Qué es más práctico según tu experiencia? Mm. ¿Modo uno o modo Modo, 3? sí, modo uno, modo 3. Depende del servicio. Yo creo que pues efectivamente sí, yo trabajo con varios call centers de Colombia y efectivamente pues exportar desde Colombia es, a no ser que el cliente lo pida o lo exija, exportar desde Colombia un servicio de call center, un desarrollo de software, pues siempre va a ser lo mejor. Instalarse en la Florida, yo creo que es cuando el negocio ya lo amerite o cuando realmente temas ya legales y tributarios sean ya muy importantes que faciliten el trabajo administrativo. No queremos que por una razón administrativa se caiga un negocio. Eso sería porque conseguir un cliente cuesta trabajo y lo que queremos es evitar que algo administrativo tumbe ese negocio. Entonces, si realmente es vital tener esa facturación aquí en Estados Unidos o tener el cliente como darle tranquilidad al decirle que tenemos una LLC o tenemos una empresa montada o estructurada en Estados Unidos, si eso es una obligación casi, pues hay que hacerlo. De otra manera, si es transparente para el cliente, no importa desde dónde esté facturando y se entienda que hay una facturación internacional y se entienda que contablemente hay que llenar unos formatos diferentes al exportar el servicio, si eso no es problema, seguir exportando desde nuestros países es muy viable, sin necesidad de instalarse obligatoriamente en la Florida. Ok, y la última pregunta de abuso de tu generosidad en este minuto. Mencionaste que ya hay algunas empresas que están contratando directamente personas acá en América Latina y bueno, eso es una de las cosas que nosotros en el libro, La nueva era de los servicios globales, hablamos, le llamamos microsourcing y mi Ujú. pasión por el tema ha llevado a que esté haciendo un PhD sobre esto Mm. y en particular sobre este tema. Entonces, Wow. ¿puedes contarnos un poquito más sobre cómo se está viviendo? Porque definitivamente es una gran oportunidad para las personas que están en Uruguay, por ejemplo, es bastante normal que un programador cobre $6.000 y Uruguay es uno de los países más caros, si no el más caro de América Latina, pero aún así es un sueldo muy importante porque está trabajando para una empresa de Estados Unidos. Entonces, y eso genera una oportunidad para las personas, pero también un desafío para las empresas porque obviamente se les va los recursos humanos, el attrition aumenta e incluso Mm. para los gobiernos porque el tema, estas personas no necesariamente están formalizadas. ¿Cómo, tú lo mencionaste, cómo lo estás viviendo en ese caso desde Estados Unidos? ¿Qué tan relevante lo ves el fenómeno? No, el fenómeno sucede mucho y eso es un reto también, incluso lo debo decir para entidades como ProColombia, porque nosotros somos una entidad de B2B. Ya. Entonces, nuestra razón de ser es apoyar al empresario a conectar con empresarios en Estados Unidos, por lo menos en mi caso, porque estoy ubicado aquí en los Estados Unidos. Cuando el microsourcing empieza a aumentar y a crecer y en importancia, pues ya es muy un gran empresario buscando cabecitas de talento en toda Latinoamérica. Es interesante porque eso le cambia la vida a mucha gente en Latinoamérica, pero para nosotros o sea, está sucediendo, pero es un reto de poder promocionar o apoyar porque ya pasa muy micro, como pues por su definición. Yo creo que nos toca seguir monitoreando qué sigue sucediendo, pero pues todo parece indicar que pues las plataformas de pago, cuando contratas un talento, esos ya están creadas. Hay facilidad, no tienes que puedes estar en cualquier parte de Latinoamérica y dar un servicio óptimo según tus capacidades a un cliente aquí en Estados Unidos haciéndolo de manera individual como tipo freelance, o sea, no necesitas estar vinculado a una empresa en América Latina. Sin embargo, aquí lo que yo sí he visto es que, pues, sí nos seguimos encontrando con empresas que dicen, yo quiero más una empresa que esté establecida, que me pueda garantizar que me pueda manejar el equipo, porque sería muy difícil que un cliente o pretender que un cliente se vaya detrás de varias cabecitas en toda Latinoamérica, monitoreando y manejando todo un equipo que está en todo lado del mundo, en toda la parte de Latinoamérica, y eso se convierte en un dolor de cabeza administrativo. En cambio, ellos pues siguen optando por las opciones de staffing, una empresa de staffing o una empresa intermediaria que maneje el talento. Por eso es que han habido varios emprendimientos latinoamericanos
que ofrecen ese manejo de talento, porque hay mucho nómada digital por todo lado y realmente esas plataformas lo que hacen es agruparlas y facilitar la vida al cliente final para que no tenga que ir detrás de cada talento por toda Latinoamérica. Menos mal que la charla está grabada, porque cuando contaste eso se me han puesto los pelos de punta, porque esto del PhD que estoy aprendiendo no tiene nada que ver con las otras instancias de formación que he tenido, y he tenido como 3 máster, sino que es teorizar, ¿no? Y eso es una de las cosas que intento contar en el plan de investigación ahora, porque es muy extraño, o es bastante, no sé si extraño, no está totalmente claro por qué una empresa, en este caso de Estados Unidos, contrataría tantas cabecitas, como decís vos, cuando eso tiene, en tus términos, unos costos mayores, que en términos formales serían transaction cost, serían costos de transacción mayores. Entonces, ¿por qué tendrían eso, asumir esos transaction costs mayores cuando podría contratar a una empresa? Brillante lo que dijiste, y eso es una de las cosas que trataré de explicar desde el punto de vista teórico. Bueno, en fin, en algo tengo que entretenerme en la vida. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Excelente charla, muy amena, muy distendida, y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Así Claro que que bueno. sí. Pues si quieres puedes compartir mi LinkedIn y mi email, Javier, Ok, con las asistentes. lo Eh, podemos hacer acá más rápido para que quede y acá te busco. y nos ponemos en contacto, pues los que necesiten. Ok, es probable que ahí, abriendo esa ventana, gente que no es de Colombia No, también sí, no, no hay problema. Si no es con Colombia, pues los puedo, o sea, no hay problema, los puedo dirigir a la persona que es. Acá, bueno, la verdad ha sido muy, muy bueno hablar contigo hoy, y por tu generosidad y apertura, Camilo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Dale, te mando un Mm, abrazo. Chao, Bueno, chao. chao.